Queremos agradecer por esta invitación tanto a la Fundación Agua Sustentable como a la Universidad Católica para poder compartir con ustedes algunas experiencias del trabajo que venimos desarrollando. Aprovecho para felicitar este tipo de iniciativas porque creo que son iniciativas que empalman dos elementos muy importantes, ¿no? La investigación, la ciencia, con aquellas acciones de campo que creo que son muy importantes conocer para demostrar precisamente este proceso de investigación. Bueno, nosotros como programa de reducción de riesgos de desastres, naturalmente que tenemos un objetivo mayor, que es el de salvar vidas, asegurar medios de vida sostenibles a través de la reducción del riesgo de desastres. Y lo que estamos tratando de hacer en el país es, con un granito de arena, tratar de apoyar a mejorar las condiciones para poder tener una resiliencia muy fuerte ante los impactos de los desastres naturales, la infraestructura y también las actividades económicas. Algo que está pasando en el país, lo hemos constatado en el trabajo que hacemos a nivel de municipios, a nivel de comunidades, es que las inversiones están más destinadas a atacar una vez que las emergencias se han producido, ¿no? Y creo que hay que cambiar esa mentalidad en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los desastres se están incrementando debido también a los impactos del cambio climático. Y es así que nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, y tratar de que los municipios prioricen este tipo de actividades. Hay estudios que demuestran de que por cada dólar, por cada boliviano que se puede invertir en la fase de la prevención, en la fase de la reducción del riesgo, se está evitando gastar entre 8 y 10 bolivianos de lo que significaría atender el desastre. Entonces creo que este es un punto de partida muy interesante para poder reflexionar. Y esto queda reflejado en el hecho de que si le damos una mirada a la cantidad de desastres que se han empezado a dar en el planeta en los últimos 50 años, estos han crecido de manera casi, en algunos casos, exponencial. Y no solamente en otros continentes, sino también en el nuestro. Y en nuestro país esto también está ocurriendo. Entonces, creo que hay que tomar acciones, hay que empezar a actuar y hay que generar una serie de procesos. Todos sabemos, al menos, que el riesgo es función de dos elementos, ¿no? La amenaza y la vulnerabilidad. Pero lo interesante es que estamos viviendo una época, ¿no?, donde estos elementos están siendo de alguna manera incrementados por el cambio climático, ¿no? Las amenazas en términos de clima se están incrementando. Ustedes pueden ver que los eventos extremos cada vez son más extremos, cada vez son más intensos y se están repitiendo en mayor frecuencia. Y eso también está haciendo que la vulnerabilidad o la capacidad de respuesta que tienen las comunidades, las sociedades, también está disminuyendo. Está también aumentando. Entonces, es un factor que hay que vincularlo fuertemente. Cambio climático y riesgo están yendo cada vez más de la mano, y por eso se habla de que reducir el riesgo es ya implementar medidas de adaptación al cambio climático. Precisamente, en el gráfico que ustedes ven, estos son dos campos que hasta hace algunos años andaban como divorciados, ¿no? Los que manejaban la gestión del riesgo no querían involucrar el tema del cambio climático, los que trabajaban el tema del cambio climático lo mismo, pero se puede ver que hay campos donde estas dos cosas interactúan, y precisamente interactúan en aquellos espacios donde todos los riesgos están relacionados con el clima, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que empezar a trabajar, hay que generar conciencia
y hay que generar todo un proceso de respuesta ante esta nueva problemática. Nosotros estamos tratando de generar entendimiento de todo esto y también creemos que en los niveles que se trabaje, ya sea en el nivel de los proyectos, en el nivel municipal, en el nivel de las gobernaciones, estos temas deben estar incorporados en todo lo que es la gestión del ciclo de los proyectos. Y como van a ver más adelante, nosotros estamos tratando de incidir con esta temática en diferentes niveles territoriales para que precisamente se incorpore la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático. Estos últimos años, la agencia suiza de la cooperación ha estado también investigando un mecanismo que no solamente integre el tema de cambio climático, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres. Estamos también viendo cómo integrar la adaptación a los ambientes degradados, ¿no? Porque no podemos solamente pensar en reducir riesgo, en adaptarnos al cambio climático, sin pensar en que también hay que empezar a trabajar en la adaptación de los ambientes degradados. Y hay espacios comunes en los cuales esto es necesario hacer. Creo que también hay que entender que la evaluación del riesgo es uno de los elementos muy importantes, especialmente en todos los procesos de la planificación o de la elaboración de proyectos. Y es ahí donde creo que hay que saber también valorar, ¿no? Cuando estamos ante un riesgo, y ahí debemos valorar precisamente las pérdidas versus los beneficios. Muchas veces pensamos que vamos a sacar un gran beneficio, pero por ahí vamos a tener más pérdidas que beneficios. Y esto creo que es un mensaje para cualquier tipo de actividad. La reducción del riesgo, las medidas que engloban este proceso de la reducción del riesgo, se pueden marcar o centrar en que el riesgo total se lo puede reducir de diferentes maneras, ¿no? Evitando amenazas, reduciendo los efectos adversos, respondiendo a los efectos adversos, y cuando ya no hay más posibilidad, transferir el riesgo, ¿no? Este es otro tipo de medida de adaptación al cambio climático, que es también la transferencia del riesgo. Ustedes ven acá en esta imagen que si hubiera una planificación adecuada, tendríamos un equilibrio entre medidas de prevención y medidas a los impactos y los efectos, y otro tipo de medidas de prevención a través de la transferencia del riesgo, y siempre va a quedar un riesgo que hay que aportar, ¿no? Un riesgo tolerable. Sin embargo, en el país trabajamos más en medidas de preparación y respuesta, porque les decía, gastamos más en la emergencia y no nos estamos preocupando de las medidas de prevención, ¿no? Y por tanto, tenemos que tolerar un riesgo cada vez mayor. ¿Qué estamos haciendo en ese contexto? El programa de reducción de riesgos de desastres trabaja fundamentalmente en entidades supramunicipales, es decir, nosotros trabajamos con mancomunidades de municipios, porque creemos que desde la mancomunidad podemos incidir hacia los municipios que conforman la mancomunidad, hacia las organizaciones que conforman estos municipios, y a partir de las experiencias que tenemos allá, también podemos incidir desde estas mancomunidades hacia los niveles de gobernaciones y hacia los niveles del gobierno central. En ese sentido, lo que estamos tratando de buscar es posicionar esta temática de la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en la agenda pública, ¿no? Que este sea un tema que ya se lo maneja de manera normal y común, porque es necesario empezar a analizar este tema. Posicionar el tema de la reducción del riesgo de desastre en los proyectos de desarrollo. Nosotros estamos viendo, hemos visto en la presentación anterior, que hay una serie de proyectos, ¿no?, donde ya se está incorporando el tema de la adaptación al cambio climático, y esto hay que hacerlo que sea, digamos, una
un proceso normal al interior de los municipios, al interior de las gobernaciones, en las comunidades donde se están proyectando estos proyectos. Y naturalmente, algo que es muy importante es incorporar esta temática en los procesos productivos. Nuestro enfoque de intervención está centrado fundamentalmente en algo que hemos llamado la gobernabilidad de la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático. ¿Qué significa esto? Queremos crear las mejores condiciones posibles al interior de los municipios, que tengan las herramientas, que tengan los instrumentos, que tengan las normativas que les permitan trabajar este proceso, ¿no? Y que podamos incidir en la planificación municipal con el enfoque de riesgos y la adaptación al cambio climático. Y lo propio en el sector productivo. Uno de nuestros componentes, el componente 3, que así llamamos, es el de incorporar la reducción del riesgo de desastres en programas de la cooperación, como es el caso de la cooperación suiza, pero ahora estamos incorporando en algunos principales programas del propio gobierno central, ¿no? Por ejemplo, hemos logrado que los proyectos de riego que se empiecen a desarrollar en el país tengan ya una mirada de reducir el riesgo y la adaptación al cambio climático, y para eso estamos trabajando en el sector con algunas guías muy sencillas que permitan que estos proyectos incorporen esta temática. Y naturalmente hemos estado apoyando en fortalecer capacidades de respuesta, especialmente al Viceministerio de Defensa Civil. Hoy en día en el Viceministerio de Defensa Civil hay un centro de emergencias que en principio era solo para la emergencia, pero ahora es un centro que va recopilando toda la información del país, y eso está permitiendo también que ellos puedan reaccionar de manera más rápida ante los eventos, ¿no? ¿Con qué actores trabajamos? Trabajamos a diferentes escalas, a diferentes niveles, ¿no? Estamos trabajando en municipios, les decía, en mancomunidades, algunas comunidades, organizaciones campesinas y también con universidades. Y lo que hacemos es contar con aliados en los diferentes niveles también, porque creo que la acción de la cooperación por sí sola no resuelve los problemas, tiene que ser en un marco de alianzas estratégicas, con viceministerios, con gobernaciones, con otras cooperaciones, etcétera, etcétera. A nivel supramunicipal estamos, como les había adelantado, tratando de trabajar este tema de la gobernabilidad, de la reducción del riesgo. Estamos apoyando en la con la elaboración de mapas, ¿no? Mapas de riesgos, con una mirada de cambio climático, sistemas de alerta temprana, y algo que es muy importante, ¿no? La conformación de las unidades de gestión de riesgo en los municipios rurales, ¿no? En el nivel subnacional hemos entrado también a trabajar con las gobernaciones. Estamos viendo que hay un vínculo estructural muy fuerte, ¿no? Gobernaciones, municipios, pero también hay gobernaciones con unidades de gestión de riesgo, ¿sí? Que están muy débiles en el país, y hay que ayudarlas, hay que cooperarlas, hay que fortalecerlas. Algo que hemos notado, las gobernaciones tienen recursos, los municipios tienen recursos, inclusive tienen partidas para gestionar el riesgo y la adaptación al cambio climático, pero no saben cómo utilizarlas. Hemos hecho un barrido y nos hemos dado cuenta que muchos municipios tienen ahí su partida que se llama gestión de riesgos y desastres, pero están guardándolo para cuando venga el desastre y no están haciendo la gestión en la fase preventiva. Entonces, al conformar su unidad de gestión de riesgo, al tener su sistema de alerta temprana, al generar todo este proceso, ellos se están dando cuenta que pueden usar estos recursos para esta fase. Entonces, estamos fortaleciendo eso. Y desde la gobernación lo propio, ¿no? La gobernación hay algunas gobernaciones que solamente están acumulando recursos para entregar semilla cuando viene la emergencia, pero no están pensando más allá, que significa trabajar la prevención. Y por eso, con mucha, digamos,
con mucho placer estamos trabajando en Tarija, en Cochabamba, donde van a empezar a elaborar sus planes de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, lo propio en Oruro, y ahora último vamos a entrar a trabajar con Chuquisaca y con Potosí. Pero eso no se queda ahí, ¿no? Lo que estamos tratando es que también escalar hasta el gobierno central, porque el propio gobierno central en esta temática, ¿no? Si bien tiene políticas muy interesantes internacionales respecto a lo que es la gestión del riesgo, el cambio climático, etc., tenemos que empezar a internalizar acciones dentro del país, ¿no? Y por eso estamos trabajando con 3 viceministerios, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, donde se está capacitando, y con ellos va a generar una normativa muy interesante que ayude a los municipios a que cuando generen un proyecto tomen en cuenta la temática del riesgo y la temática de la adaptación al cambio climático. A nivel del Viceministerio de Planificación y Coordinación, estamos apoyando en la generación de unas guías de planificación, ¿no? Donde se incorpore estos elementos y que esto sirva en los niveles subnacionales, en las gobernaciones y también en los municipios. Y con el BEDRA hemos estado trabajando con el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario el tema de trabajar mapas temáticos, pero en la implementación de algo que es muy interesante, que es el SIAGERSA. No sé si han escuchado hablar. El SIAGERSA es el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y la Seguridad Alimentaria, ¿no? O sea, este ministerio quiere implementar una política que apoye a gestionar el riesgo en todo lo que es la seguridad alimentaria, y ahí también estamos. Okay. Entonces, me apuro. Estamos apoyando también en el tema de algunas herramientas que puedan servir en el nivel nacional como en el nivel de las gobernaciones. Y bueno, en ese contexto hemos estado también aplicando esto del aprender haciendo, ¿no? Y para eso, junto con los municipios, estamos identificando algunas medidas que permitan reducir el riesgo y adaptar al cambio climático. Yo acá simplemente les voy a mostrar algunas, ¿no? En el Chaco Chuquisaqueño también hay un tema de trabajar pozos, de trabajar aljibes, de deslizamientos para la protección de fuentes de agua, que está dando muy buenos resultados, ¿no? Esto está cundiendo en otras pequeñas comunidades de estos municipios del Chaco Chuquisaqueño, y ya están haciendo inversiones propias para seguir este tipo de medidas, ¿no? En el tema de la sequía, en Aymara Sin Frontera, por ejemplo, ellos han identificado trabajar más fuertemente en viginias y en sistemas de cosecha de agua, porque de esa forma ellos han identificado esta medida les va a permitir estar mejor preparados ante las sequías. En la región andina, aquí se han visto medidas integrales de adaptación al cambio climático con una mirada de economía familiar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que a partir de la percepción de la gente podamos encontrar diferentes tipos de medidas de adaptación. Una de ellas, por ejemplo, ha sido muy interesante, ¿no? Hemos utilizado como proceso de sensibilización y las señoras, ¿no? Las jóvenes han empezado a generar tejidos donde están contando la historia de sus impactos climáticos, ¿no? Y eso ellas comparten en sus comunidades. En el norte de Potosí también hay una gran tendencia a trabajar el tema de la protección de fuentes de agua, forestación para recarga hídrica. En Chichas también es el tema de los atajados, ¿no? Creo que hay medidas que los propios comunarios ya las tienen claramente identificadas. Simplemente es cuestión de reorientar o orientar en algunos casos estas medidas, ¿no? Acá hemos tenido una experiencia muy interesante, es en la Mancomunidad Héroes de la Independencia, ¿no? En Tarija, donde ellos han empezado a diseñar un modelo integrado, ¿sí? De gestión del agua, pero en cada parte
del proceso del modelo están incorporando medidas de adaptación y reducción del riesgo de desastres, ¿no? Tanto desde las obras de toma, las obras de construcción y las obras de uso, por ejemplo, para el cielo, ¿no? En Chuquisaca Centro también se está trabajando en proyectos donde los municipios fuertemente están apoyando la protección de las ANSAs, ¿no? Son lugares para proteger sus fuentes de agua. Y algo que también hemos estado trabajando es la gestión del riesgo agrícola integral con los productores. Creo que alguien ha hecho una presentación, ya por ejemplo ha hecho una presentación sobre este tema de los yapuchiris, ¿no? Los yapuchiris ya tienen una mirada mucho más amplia. Creo que estamos fortaleciendo las capacidades de los yapuchiris y vamos a ver más adelante que ahora el Viceministerio de Desarrollo Rural ha decidido apoyar la formación mucho más grande de yapuchiris, pero no los llamen yapuchiris, porque si los llamamos yapuchiris en La Paz, no van a entender en Tarija al yapuchiri. Entonces, ellos le están poniendo el nombre de OLAS, son observadores locales agropecuarios, ¿no? Entonces, es una cosa nueva que dentro del CIAGERSA se está aportando. Queremos también aportar desde el programa con información que pueda servir a estos nuestros municipios con los que trabajamos. Vamos a terminar un estudio de un downscaling estadístico de escenarios climáticos. En síntesis, ¿qué queremos? Queremos que nuestros municipios, las mancomunidades en las que trabajamos, tengan información de escenarios climáticos, pero en el nivel territorial, ¿no? Siempre se han estado hablando de niveles muy grandes, modelos regionales, modelos globales, pero ahora estamos terminando un trabajo que creo que va a servir para la sociedad, pero fundamentalmente para que se hagan trabajos mucho más concretos en diferentes zonas del país con este voy muy rápido. También estamos apoyando la implementación de sistemas de alerta temprana, pero no el sistema de alerta temprana convencional, ¿no? El equipo, la estación meteorológica, no, sino fusionando el trabajo de yapuchiris, de olas, pero además de que esta información sea articulada a los productores, naturalmente a los municipios y a los productores. ¿Qué ha estado pasando? Se ponen estaciones meteorológicas, va la información al CENAMI, el CENAMI genera algún tipo de reportes, pero que no los entiende o no le llegan al campesino. Lo que nosotros estamos haciendo, muy bien, vamos a poner una estación, va a ir al CENAMI, pero también va a ir al municipio y a través de una articulación social se van a generar los sistemas de alerta temprana. Este es un caso, por ejemplo, en la cuenca del Caine, que junto a la FAO estamos implementando toda la red telemétrica y estamos fortaleciendo y creando el sistema de alerta temprana. Este es el tema en Sintis, donde en Sintis, por ejemplo, ciertas capacidades todavía no existen, pero ellos han priorizado que en la mancomunidad que está ubicada en Camargo, ahí esté el centro de análisis y de ahí se pueda repartir la información a los diferentes lugares. ¿No? Sí, con esto termino. Esta es la red que estamos tratando de integrar con los OLAS. También estamos apoyando en cursos de nivel pregrado y posgrado. Esta es una temática que debemos apoyar. Y bueno, hay algunas lecciones aprendidas que creo que es muy importante señalar, fundamentalmente algunas que creemos que es importante señalar, ¿no? Creo que hay que trabajar desde lo local, ¿no? Eso es muy importante, generar espacios de concentración. En el tema del agua, creemos que no es solamente construir infraestructura de almacenamiento, sino hay que cerrar ciclos, ¿no? El ciclo lo propio en el proceso de la agricultura. Y a nivel de la economía rural, creo que ha salido claramente que hay que ver la integridad de la economía material, no solamente elementos muy dispersos, sino toda la integridad. Algo que me ha quedado de la anterior presentación y creo que es muy importante, es que creo que todos estos procesos deben ser muy fuertes, fundamentalmente con mayor participación de la mujer, ¿no?
La mujer tiene capacidades innatas, especialmente en el área rural, para enfrentar estos problemas, generar incidencia, fortalecer más el intercambio de experiencias en campo, y que todo esto sirva para incidir en políticas, en normativas, y naturalmente para que el gobierno ubique mejor los recursos de los presupuestos para este tipo de actividades que garanticen la seguridad de los municipios, de las personas, de los productores. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.